entre la vastedad de los rascacielos que se impregnaban en cada horizonte al que un visor se atreviera a posar su mirada, y bajo las comisuras descendentes de las ventanas de los edificios, se tendía el trazo de una calle. A su lado, un parque, acompañado de sus leales árboles, junto a la vastedad de los arbustos y flores que lo teñían de vida. Su presencia, confortante, se mantenía al compás del panorama que lo rodeaba. A pesar de la tranquilidad que parecía evocar, un sonido de pasos traqueteaba alegremente, asimilando un ritmo, un sonar de diversión e inocencia que se avecinaba, espuriscentemente acompañados del tintinear de campanadas inocentes y risueñas. La próxima semana comenzarán nuevamente los exámenes parciales, dijo una voz cercana, justo cuando aquel sonido juguetón se acercaba. Realmente no me importa, no es como si eso fuera un desafío por el cual deba preocuparme. Dejó escapar un suspiro seco, y con un vistazo fugaz, sus ojos parecían escanear cada rastro de su entorno. No parecía preocupado, pero sus ojos no dejarían pasar algún percance o detalle. Pero supongo que no está de más prepararse un poco. Hizo un intento de cántico, pareciendo evitar la conversación. Kisume, debes hacer lo mismo una vez lleguemos a casa. Si no entiendes algo, supongo que podrías preguntarme. Lo prometo, Kizuro, pero será después. Sí, eso, después. No, mejor mañana. Lo dijo mientras seguía girando sobre el pavimento, su cabello escarlata ondulando en el aire como una cinta de fuego. Entre sus manos sostenía un pequeño objeto que destellaba con la delicadeza de millones de hilos frágiles y suaves. Su acompañante la observó en silencio, con una mirada firme, casi tajante, pero solo fue por un instante. Kizuro respiró hondo, exhaló con resignación y finalmente habló. Lo mismo dijiste la otra vez. Y no solo terminaste entre los peores, sino que casi provocas que papá se desmaye cuando leyó la carta de tu posible expulsión. Siguió cantando, pero esta vez avergonzada. ¿Siquiera me estás escuchando? Como sea, dejando de lado ese tema que hace que me odies, ¿podrías dejar en paz a ese gato? No, termina tu primaria primero. Kisume seguía girando sin detenerse, aferrada al pomposo pelaje del felino que sostenía con ambas manos. Al principio, el animal parecía disfrutarlo, dejando escapar uno que otro ronroneo junto a las risillas de Kisume Jinori. Pero ahora, su expresión se había transformado en una mezcla de desconcierto y mareo, como si ya no entendiera por qué el mundo continuaba girando a su alrededor. Su acompañante soltó una sonrisa seca, la clase de gesto que mezcla resignación con ironía. Luego, adoptó una postura algo relajada, como si se preparara para presentar un argumento capaz de ganar un debate contra el mismísimo Anubis. Míralo, pide a gritos una carta de alejamiento. Veredicto injustificado, dijo, imitando una voz felina mientras hacía un intento por agarrar con suavidad la pata del gato, su patita acusando a Kizuro. Él, movido por un súbito impulso de dignidad ultrajada, sacó de su bolsillo una servilleta. Para el mundo, podría tratarse solo de un pedazo de tela desechable, pero para ambos hermanos era la prueba más contundente desde los tiempos de ultratumba de los grandes juicios gatunos. Un perro dormitaba con placidez sobre una de las bancas del parque, ajeno al pequeño drama que se desenvolvía a escasos metros. Solo basta con verlo, su señoría perruna. Ese indecente menino está mareado de tanto girar, y la culpable... Levantó la mirada hacia Kisume, como si dictara sentencia. Tiene el descaro de continuar como si nada. Después de unos interminables minutos de juicio improvisado y de un par de sobornos al tribunal perruno, Kisume obtuvo la derrota. De forma caricaturesca, los brazos de la chica desvanecieron aquel escenario efímero. Tú ganas por ahora, hermano, pronunció, mientras con la ayuda de uno de sus pies frenaba abruptamente sus torbellinos.
La acción imprevista sacudió su cuerpo y el del gato, generando una desestabilidad incontrolable que casi hizo que Kizume besara el suelo. Kizuro, eres un aburridazo. Dijo entre jadeos mientras seguía tambaleándose, intentando recobrar el equilibrio mientras el gato, mordiendo la oportunidad, se libró de las delicadas garras de Kizume, saltando hacia la libertad. La chica se apoyó contra un árbol, sus ojos asimilando cómo el felino se alejaba cada vez más del lugar. Las lágrimas de Caimán comenzaron a emerger desde las ventanas oculares de ella. Sacó un pañuelo mientras se ahogaba en su actuación forzada. Fue bueno mientras duró. Hasta pronto, manchitas. El gato continuaba alejándose, para después caer del mareo sobre las cálidas hojas de un arbusto floral. Su hermano observó lo ocurrido, con una cara que decía no saber qué rayos estaba ocurriendo. No sé si eso fue maltrato animal. Dejó escapar un suave suspiro, entregando al viento su cortada resignación. Seguido de ello, dio marcha nuevamente a su caminar pausado. La brisa que se extendía sobre cada milímetro del horizonte parecía ajena a todo lo que la rodeaba. Había en ella una rareza súbita, una vibración extraña, como si cada vestigio de calor suplicara por escapar del lugar, gritando en silencio su agonía. Tras su paso, dejaba una capa ominosa, una cortina gélida que comenzaba a inundarlo todo, impregnándose en el oxígeno con la sutileza de un presagio gutural. A pesar de la capa ominosa de normalidad que se extendía sobre cada perfilería y rincón del centro de Himei, algo invisible parecía estar torciéndolo todo en silencio. Algo vibraba tenuemente las ventanas de algunos edificios y al mismo tiempo incineraba mostradores de objetos al azar, dejando a su paso un rastro de cenizas bajo un cielo más extraño de lo habitual. Desde el incidente de Manchitas, Kizume le había estado contando a su hermano todo lo que había hecho en los últimos días. Hacía gestos con las manos, exageraba expresiones y creaba una atmósfera infantil, como si envolviera a ambos en una burbuja de alegría improvisada. Pero, por dentro, se sentía algo triste. Notaba cómo los ojos de Kizuro, fríos como siempre, vagaban hacia cualquier cosa menos hacia ella. Aún así, no dejó que eso la afectara. Ya lo conocía. Aunque fuera alguien indiferente, para ella, esa era su forma de amar. Y sabes, se sintió genial cuando todos se levantaron de sus asientos para decir: «Eso, Kizume, un gol más. Hazlo por favor o mi billetera llorará». Creo que sentí más miedo que alegría. Miró a Kizuro con esperanza, frotando con nervios su bufanda enredada en el cuello, esperando que dijera algo. Sí, es entendible, respondió tras un breve silencio. Ser el centro de atención, no defraudar a los que creen en ti, es agotador. Suspiró mientras Kizume ladeaba la cabeza, caminando junto a él, observando las flores de amapola que bordeaban el parque. Entonces, ¿qué pasó al final del partido? Preguntó Kizuro con una voz neutra. ¿Ganaron? Sí, pero... Ella miró a otro lado, comenzando a frotarse ligeramente el brazo, con un deje de culpa en su voz y acto. Hubiera preferido perder. Kizuro guardó silencio. Notó que su hermana no quería continuar con aquel tema, así que por respeto decidió no insistir. A propósito, ¿cómo vas con los vídeos de tu canal? Te escuché muy animada anoche. Pensé que se te había subido el diablo. Bueno, creo que grité mucho. Pero no temas, Kizuro. El desvelo de ayer no fue en vano. He creado mi Frankenstein de video.
¿Una cosa que se lamenta de vivir? No, me refiero a una obra maestra. Kizume no pudo evitar soltar una suave carcajada mientras caminaba al compás del sendero hacia su hogar. Aún así, algo seguía inquietándola. Cuando miró las amapolas, le había parecido que algunos de sus pétalos estaban chamuscados. Su consternación se disparó cuando una sensación fibrosa recorrió su piel. Una brisa infernal comenzó a rasparla con una intensidad tan grotesca que sintió como sus nervios se chamuscaban por dentro. Ante esa sensación, experimentó cómo una capa invisible a su alrededor comenzaba a contraerse de forma irregular, cual si fuera que la misma atmósfera se preparara para estallar desde su centro. Y de repente, todo pareció detenerse para Kizume cuando escuchó el crujido de una rama. Los latidos trémulos de su frágil corazón se aceleraron cuando notó el caos alrededor. La mayoría de las personas sufrían un ataque sofocante de calor, temblando sin control, mientras otras simplemente se desplomaban sobre el pavimento. Algunos conductores frenaban en seco al perder la visibilidad, cegados por el resplandor repentino de sus parabrisas. Los afiches electrónicos y las farolas parpadeaban aceleradamente, mientras emitían un sonido metálico, y como por un instante eterno, la capa de ozono pareció quemarse por completo. Temblando, Kizume apretó el moño escarlata de su uniforme, un reflejo instintivo de buscar consuelo bajo esa presión helada que sentía posarse sobre sus delicados hombros. Extrañamente, su hermano parecía ajeno al caos del entorno, como si su cuerpo no pudiera ser impactado por aquella sensación de fuego abismal. Y de pronto, todo cesó, todo volvió a la normalidad. Kizume quería escapar, pero sus pies no respondían. Sentía como si toda la temperatura de sus pies se hubiera esfumado, dejando únicamente unos tejidos tan fríos como los de un cadáver. Alrededor, algunas personas miraban confundidas, mencionando que era aquella sensación de calor que sintieron hace un instante. Otras gritaban por ayuda, marcaban emergencias, reaccionaban ante los accidentes y los cuerpos desplomados en la inconsciencia. Entonces, un sonido estridente devastó su refugio. Kizume soltó un chillido, mientras sus ojos ya no intentaban reprimir sus lágrimas. Se acurrucó con fuerza contra el cuerpo de Kizuro, buscando algún tipo de ayuda en su figura impasible. «Cálmate», dijo al intentar apartarla. El solo hecho de tenerla tan cerca le resultaba irritante, pero en lugar de mostrar fastidio abiertamente, habló con el mismo tono neutro de siempre. «Es solo una notificación», añadió, alzando el celular sin demasiado interés. Kizume alzó la vista y leyó: «Transmisión en vivo, 12 Works». No dijo nada. Bajó lentamente la mirada al suelo y al notar que su hermano intentaba separarse, lo sujetó con más fuerza, sin tener la intención de alejarse hasta que su corazón se calmara. El viento, ahora más dócil, se colaba entre los pliegues de su moño amarillo, acariciando las hebras de su cabello rojizo, con una calma que contrastaba con el ligero temblor de su cuerpo. Kizuro volvió a mirar el celular, soltando un suspiro largo, más de hastío que preocupación. Deslizó el pulgar con una lentitud automática. Transmisión urgente. Noticias de Muriude. Interrumpimos la programación con una noticia de último momento. El sonar de un clic agudo hizo que la voz del presentador se posicionara a su alrededor, dando paso a la transmisión en vivo del noticiero. Mientras los hermanos escuchaban las noticias, las pantallas gigantes de la ciudad proyectaban imágenes de los afectados. Los reportes eran escasos, inconclusos, apenas unas frases, algunas suposiciones. Todo había ocurrido demasiado rápido para que alguien pudiera comprenderlo. El tráfico de la urbe parecía más caótico de lo habitual, como si la ciudad estuviera enferma, jadeando en un frenesí de bocinazos y murmullos inquietos. Kizume, aún con el pulso inestable, se separó de su hermano con lentitud. Murmuró una disculpa antes de retomar el paso a su lado,
esta vez en silencio. Kizuro no dijo nada. Desvió la mirada hacia la calle, buscó con la vista una botica. Pensó que ese incidente de calor podría desencadenar una enfermedad o que las repercusiones de los síntomas atacarían después a su hermana. Suspiró nuevamente, pero esta vez el alivio no llegó. Kizuro miró los edificios y las ambulancias que se acercaban. Sentía que algo estaba por cambiar, mientras el aire parecía estrangularlo a un nivel que no alcanzaba a racionalizar. Decidió irse al escuchar una orden efímera, por lo que continuó por el sendero junto a Kizume. En todo momento e instante, nadie lo notó. Ni siquiera una ínfima partícula de algún cerebro corroído logró registrar su presencia. A varios kilómetros de distancia, algo acechaba desde lo alto de uno de los rascacielos, encorvado bajo una capa raída que absorbía la escasa luz del ocaso, observando, mientras que debajo de una máscara agrietada, los ojos parpadeaban, girando aceleradamente en diferentes direcciones, superponiéndose en cada milímetro. Algunos vibraban con desesperación, tanta como si quisieran hablar, y otros se clavaban con una precisión quirúrgica abismal en las figuras de Kizuro y Kizume, fijos en cada uno de sus movimientos. Cada paso silencioso de Kizuro y cada exhalación temblorosa de Kizume era escuchado fervientemente por aquella entidad. A pesar de que su mirada permanecía fija en ellos, un escalofrío reptó por sus vértebras. Su instinto le alertó acerca de una anomalía en su plan. Como si de un muñeco se tratase, giró la cabeza en un movimiento abrupto, recorriendo el horizonte hasta posarse en un callejón lejano, tal cual un minúsculo punto de sombras entre los callejones de Himei. Al instante, los ojos dieron con aquella anomalía que lo había llamado. Se trataba de un grupo de personas que observaba desde aquel lugar a Kizuro y su hermana. Rápidamente, evaluó el comportamiento de cada uno y sus corrientes neuronales dieron con la respuesta. Ellos no solo tenían malas intenciones hacia ambos, sino que algo ferviente los impulsaba, un deseo compulsivo de justicia retorcida. Escuchó a una chica, una Esper, hablar con nerviosismo mientras no dejaba de morder sus manos ensangrentadas. Su voz temblaba al advertir que aquellas dos personas, vestidas con el mismo uniforme escolar de Shinseina Meisei, habían ayudado a la segunda singular del fuego, Mei Gulbrandsen. La distancia no importaba. Aunque ella se encontraba a decenas de kilómetros, él captaba cada palabra con una precisión inquietante, como si sus susurros convulsivos se deslizaran directamente hacia donde debiera estar un oído. Siguió escuchando, descubriendo que la chica lo sabía porque su poder le permitía detectar el mal a través del aura, cualquier irregularidad que ella considerara maligno. Algunos de los presentes exigían castigo inmediato, otros, vencidos por el miedo, se apartaban del grupo. Unos pocos, consumidos por la histeria, se dejaban arrastrar por el morbo de iniciar el espectáculo, presos de una paranoia arraigada a aquella ley. El encapuchado no necesitó seguir oyendo. No por indiferencia o coraje, sino porque algo más profundo que se impregnaba en su sangre. Su cuerpo comenzaba a estremecerse, excitado por recuerdos que emergían como un eco distópico. El sabor metálico de la sangre aún tibia, el hedor dulce y pútrido de órganos mutilados por sus cuchillas, al compás del ritmo errático de lamentos de una víctima que no paró de escapar por los callejones, sin rumbo ni salvación en la vastedad de la negrura. Y de repente, el tiempo pareció romperse, cuando él hizo que su cuerpo calavérico se levantara, revelando unas cuchillas extrañas que permanecían escudriñadas bajo su traje. Él emitió un crepitar dantesco abrumador, y en menos de la mitad de un parpadeo, su presencia desapareció de la cima del rascacielos, con una velocidad tan atroz que hizo gritar el aire a su alrededor, generando unas cortinas de ráfagas a su paso, sus carcajadas cortadas perdiéndose en la brisa, mientras las corrientes de viento chocaban contra su máscara, avecinándose como un verdugo, acercándose como un asesino, una sentencia hacia aquel grupo de personas que próximamente conocerían el otro lado del castigo.
Hace aproximadamente una hora informamos sobre un fenómeno inusual en la luz solar y un repentino aumento de temperatura. Ahora mismo, decenas de hospitales en distintos distritos de la ciudad están recibiendo pacientes que presentan síntomas anómalos. Tras lo que algunos testigos describen como un cielo que se abrió al sol, la gran mayoría de las personas comenzaron a experimentar una fiebre extremadamente alta al transcurrir un aproximado de 15 minutos. El cuadro clínico ha sido identificado preliminarmente como un caso de hiperpirexia compulsiva. El retumbar de pasos acelerados se impregnaban en los callejones, acompañados de la voz agitada de una chica que escapaba de unas malformaciones de sombras que se extendían tras de ella como una cacería abrumadora. Cruzó parques repletos de personas agobiadas por el brutal golpe de calor, veredas ardientes y calles donde el chirrido de un freno apenas evitó que su cuerpo quedara reducido a un recuerdo de tripas bajo las ruedas. Fuentes oficiales han confirmado que este fenómeno no se limita únicamente a la ciudad de Himei, sino que se extiende entre los distintos lugares de Muryude, como Furajinoshi o Ekirode. Y recientemente, reportes similares han comenzado a surgir en distintas regiones del mundo, lo que sugiere un impacto global. Siguió escapando mientras sus piernas ya no parecían responder por orden, sino por instinto, un anhelo ferviente de dejar de existir, de no continuar, mientras era azotada por la sensación que la obligaba a seguir, aun si su cuerpo era destrozado. Y así, el eco de sus pasos terminó disolviéndose en la vastedad de la ciudad. Los síntomas observados hasta ahora incluyen irritación ocular severa, pérdida del sentido del tacto, oleadas de calor súbito, mareos, episodios de alucinación y ceguera temporal. Según análisis preliminares, la afección parece afectar con mayor intensidad a espers con habilidades piroquinéticas, dejándolos en la mayoría de casos en estado vegetal. Investigadores explican que la causa podría estar vinculada a una obstrucción en el campo de Afkres, provocando inestabilidad en el control de su poder. Hasta el momento, se desconoce el método de transmisión exacto de esta fiebre. Los científicos bautizaron a este virus bajo el nombre de Corp 057, o en otras palabras, la fiebre de Kalenden. Está bien, papá. Nos vemos luego. Cuídate mucho. Dijo Kizume mientras finalizaba la llamada. Se quedó mirando la pantalla durante unos segundos más, deseando retener el sonido de aquella voz. Me alegra saber que está bien. Sostuvo el celular con ambas manos, intentando contener las lágrimas. Pero no agregó nada más. Solo suspiró profundamente, tratando de recuperar la energía que la tarde le había arrebatado. Parece que algunos solo tuvieron la suerte de sufrir una fiebre moderada. Comentó Kizuro caminando por la vereda de una calle distinta a la de los rascacielos imponentes de Himei. Esta vez el entorno era más modesto. Casas silentes decoradas con arbustos en flor, árboles altos y un bosque frondoso al fondo. Desde las rejas metálicas que bordeaban la acera, aún podía verse a lo lejos la silueta de los edificios futuristas, y más allá, el océano. Pero había algo particular en todos los lugares, una capa suave de neblina. Kizume la escuchaba mientras él revisaba un video enviado por su padre. Algunos colegas habían sufrido solo fiebre o migraña, pero otros no habían corrido con la misma suerte, terminando en el hospital. Sí, jeje. Solo espero que no haya ninguna muerte por esto. Dijo, algo nerviosa, apagando la pantalla del celular de su hermano. Acto seguido, Kizume dio un par de saltitos hasta la entrada de la casa, como si fuera una conejita saltando por piedras que nadaban en lava. Luego, esperó a que Kizuro encontrara la llave escondida entre los arbustos, e instantes después, él abrió la entrada al hogar. ¡Fuay! ¡Qué calientito! Ya me estaba muriendo de frío afuera.
Alzó los brazos de manera triunfal mientras su hermano cerraba la puerta. ¿Sabes, Kizuro? A veces me pregunto por qué usamos bufandas en lugar de abrigos. Una corriente de pensamiento chocó contra los sentidos de Kizume, haciendo que su mechón rojizo tambaleara de forma juguetona. Odio este frío. Siento que me tirarán baldes de agua helada encima. Y lo peor es que ni siquiera puedo ir a la playa, ni en verano. Se quejó, negando con la cabeza mientras tenía sus manos posadas en la cintura. Recuerdo que cuando estábamos en la arena, algunas personas te dijeron que no debías estar en traje de baño, sobre todo porque la arena parecía más nieve que arena. Oh, así que recuerdas eso, pero no el cumpleaños del general Fondiarrañazos. Dijo, soltando una mirada inquisidora a Kizuro. Kizuro únicamente apartó la mirada al moño amarillo que adornaba el cabello de su hermana. Ante esto, la chica solo suspiró, con un aire resignado pero amigable, mientras retomaba lo suyo. No importa, igualmente, aunque quise que en ese instante me comiera un pez globo, no puedo negar que fue divertido. Se quitó los zapatos y sacó unas pantuflas con diseño de oso de uno de los cajones. Luego, se quedó pensativa. Volviendo a lo del abrigo, ¿qué diseño crees que nos quedaría mejor? Cuestionó, mientras se acomodaba las pantuflas. Al mirar cómo Kizuro se despeinaba lentamente el cabello frente al espejo, se lo imaginó con orejas al recordar la vez que lo encontró en medio de su atraco a la refrigeradora. Yo creo que tendrías unas orejas de lobo o de zorro. Interesante elección, respondió sin apartar la vista de su reflejo. A mí me quedarían unas orejitas de gatito. Me vería guay. Exclamó de forma extrovertida, imaginando una escena cómica donde ambos posaban con esas prendas bajo un título ficticio. Peligro. Cuiden a sus novias, que acabamos de ver un tutorial en internet. Sin embargo, la imaginación se detuvo en seco cuando Kizume sintió la mirada de su hermano atravesarle el alma. ¿Lo dije muy alto? Dijo intrigada mientras se acariciaba la cabeza en sumisión sarcástica. Recogió su mochila y se dirigió hacia la sala con paso tranquilo. Antes de irse, miró a Kizuro, que seguía despeinándose. No tardes mucho con eso, hermano, murmuró. Sin embargo, a pesar del ambiente confortante que habían tejido cálidamente, todo ello se esfumó cuando Kizume se detuvo en seco. ¿Por qué no la ayudaste? Se quedó callada, dejando que la brisa gélida inundara el lugar, al mismo tiempo que Kizuro detuvo abruptamente lo que estaba haciendo, sintiendo como el aire a su alrededor se tornaba más pesado. ¿Acaso te gusta ver cómo la maltratan? Él no respondió al instante. Cerró los ojos durante pequeños retazos de segundo, escogiendo bien sus próximas palabras ante la insistencia de su hermana. Entiendo, pero debes recordar que ella tiene un poder capaz de acabar con cualquier cosa en un segundo. Además, si ella no es capaz de, aunque sea, defenderse, ¿por qué motivo debería hacerlo yo? Pero tú eres más fuerte, tú podrías... Kizume, la interrumpió con voz tajante. A diferencia de ti, yo no soy un esper. Además, ella misma tiene que darse a respetar. No debe esperar a un príncipe para que la salve. Entonces, ¿no harás nada? ¿Seguirás siendo simplemente un observador? Encima, si dices que no tienes poderes, ¿cómo se supone que curaste su cuerpo? Basta, deja de repetirme lo mismo. Kizume no se sobresaltó por el grito. Permaneció en silencio, con una mirada cansada dirigida a su hermano, notando algo extraño en él. Había comenzado a cambiar. Algo en los ojos de Kizuro se alteraba al oír aquella palabra. Si tantas ganas tienes de que yo la ayude, entonces ¿por qué diablos tú no lo haces? ¿Acaso es mi culpa que ella no se defienda? Tú misma sabes que ella puede hacer pedazos a quien sea, en especial a ese miserable de Sadaharu. Pero, ¿sabes por qué no lo hace? No lo digas.
El cuerpo de su hermana parecía que se iba a desplomar en cualquier instante, mientras las palabras que salieron esta vez de sus cuerdas se sentían secas, como si le dificultara el entonar alguna palabra. Muy simple, hermanita. A ella le encanta que la golpeen. Recordó que en la mañana Mei se dirigía hacia el grupo de Sadaharu, el cómo su hermana le decía que hiciera algo y el cómo todo quedó en silencio cuando Kenji destrozó las extremidades de la segunda singular del fuego. ¿Acaso no ves que siempre está detrás de quienes la maltratan? Después de todo, ella es así, una completa masoquista. En ese instante, un golpe ahogado detuvo las declaraciones crudas de aquella persona. Kizuro vio cómo su hermana estaba respirando con dificultad mientras estaba recostada en el suelo. Él suspiró mientras se acercaba con indiferencia. ¿Y ahora? No me digas que este es tu truco para ceder a tus palabras. Al instante, observó que la piel de su hermana parecía comenzar a teñirse de un tono rojizo, desde la piel de su suave rostro hasta las comisuras de sus dedos, mientras ella hacía todo lo posible para reprimir su dolor, de un modo que asimilaba no ser un problema. Lo que sea, si me quedo parado, papá se enojará. Él suspiró a regañadientes y se arrodilló cerca de ella, con la intención de ayudarla. ¿Qué ocurre? Su hermana no respondió. No pudo hacerlo. Estaba en silencio mientras experimentaba cómo su cabeza parecía apretarse bajo un calor abrumador. Sus jadeos y movimientos entumecidos mezclándose con un sudor frío que comenzaba a inundar su cuerpo. Es suficiente. Iremos al hospital. Estaré alistando las cosas para... ¡Aléjate de mí! De forma repentina, al escuchar esas últimas palabras, una sensación hizo quebrar por unos segundos toda la mente de Kizume, dejándose llevar de forma inconsciente por una ira extraña, cegándose bajo un recuerdo efímero. Una chispa de fuego se desprendió de su mano al apartar a Kizuro, dejando una huella de pólvora en la parte impactada. Lo siento, yo no. Al recobrar el sentido, su cuerpo parecía enfriarse mientras observaba temblorosamente la mirada consternada de su hermano. Ella se cubrió con sus dos manos mientras se encontraba en el piso. Seguía llorando, pero esta vez lo hacía con más fuerza, tanta que incluso algunos vecinos lograron escuchar sus lamentos desde la distancia. ¿Por qué dijiste todo eso? Tú no eres así. No te comportes como ellos. Por favor. Kizuro se quedó en silencio. Aunque él no lo presentaba, una parte de su ser parecía mostrar un atisbo de arrepentimiento frente a lo que dijo. Él miró cómo la piel de su hermana regresaba a la normalidad. Aún así no lograba alegrarse, continuando sintiéndose desanimado frente a su actuar. Perdón, dijo silenciosamente, mientras agachaba la mirada, siendo incapaz de mirar de frente a su hermana. no quise decir eso. No sé por qué lo dije. Pero no entiendo por qué ella no reacciona ante todo lo que siempre le hacen. Ella nunca pide ayuda, ni se defiende. Perdón, Kizume, pero es solo que no logro comprenderlo.